Claudio Dele Carbonara, él es el diputado provincial por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el FIT, del partido PTS. Bueno, hace muy poco asumió su condición de legislador provincial. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, con mucha expectativa, ¿no? Continuando, me acuerdo hace unas pocas semanas haber entrevistado a quien te dejó la banca, a Mercedes Trimarchi, continuando la misma senda. ¿Qué es lo que falta por hacer en la agenda del Frente de Izquierda en su mandato legislativo? Bueno, el trabajo que hay que hacer es mucho. Nosotros, lo sabe muy bien todo el mundo, planteamos que hay que cambiar el sistema por un sistema mucho más justo, cambiar este sistema que está basado en las amplias e infinitas desigualdades, reemplazarlo por uno que sea igualitario. Así que imagínate todo lo que tenemos que hacer. Entendemos que las bancas que conquistamos en todo el país, en las legislaturas, en los consejos deliberantes, inclusive en el propio Congreso Nacional, son un espacio donde poder pelear para que empiece a cambiar el sistema, para poder amplificar la voz y los reclamos de las y los trabajadores, y también para impulsar la movilización extraparlamentaria. Entendemos que la realidad se modifica en las calles, se modifica en los lugares de trabajo, en los barrios, con la organización popular y con la organización de los trabajadores. Y nosotros desde las bancas tratando de llevar las voces que tienen esos trabajadores y esas trabajadoras, tratar de convertirlos también en proyectos y desde ahí aportar nuestro granito de arena para cambiar el mundo. Vamos con algo, digamos, que es fresquito, que es de agenda, que es de lo cotidiano y lo que nos está cambiando la vida desde hace casi 6 meses a esta parte, que es para muchos la cuarentena, para otros el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué reflexiones le deja justamente a alguien como Claudio, como delegado gremial que lo es, y como diputado provincial por la izquierda, y estas novedades que hay, ¿no? De este divorcio que hay, del famoso triunvirato, que antes iban todos juntos de la mano y ahora, bueno, uno cierra mucho, otro abre demasiado, como en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un gobernador le critica al jefe porteño, el jefe porteño le devuelve también las críticas. ¿Cómo lo estás viendo? Lo primero que hay que decir es que para los trabajadores, para el pueblo pobre en general, la situación ya venía siendo muy, muy complicada. Veníamos de una crisis muy profunda en los últimos 4 años, en los anteriores 4 años del gobierno de Macri, pero que venía de arrastre una situación social y económica muy complicada, y la pandemia, digamos, el virus y sus consecuencias, el aislamiento y toda esta cuestión profundizó esa crisis, y como te decía, los trabajadores y los sectores populares la estamos pasando muy mal. No es la misma situación, obviamente, para los grandes empresarios, los bancos, los terratenientes. Entonces nos parece que esas discusiones que vos planteabas entre el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, tienen más que ver con algunas diferencias en cómo se analiza la realidad, pero no en función de qué gobiernos o de qué intereses defienden estos gobiernos. Como se ve en los últimos días, se habla de la responsabilidad individual de cada uno frente a cómo se maneja frente al virus, cuando en realidad la mayor cantidad de contagios, la mayor cantidad de exposición se dan en los lugares de trabajo, muchos de ellos actividades no esenciales que fueron liberadas por el propio gobierno, por el gobierno de la ciudad, de la provincia, o de la nación, o de cualquier provincia del país estamos hablando. Acá lo que hay es un aislamiento y una pandemia para los trabajadores y los sectores populares, y hay otra clase de pandemia y otra clase de aislamiento para los empresarios, los grandes terratenientes, las grandes fortunas, que se ve claramente. Se vio al principio, se ve ahora, algunos que paseaban en yate por el Paraná, que paseaban en aviones de acá para allá, y trabajadores que tenían que salir a ganarse el mango porque si no trabajaban, no comían, que eran perseguidos, que eran reprimidos, inclusive que han sido desaparecidos, teniendo en cuenta el caso de Facundo Astudillo Castro.
Así que lo que nosotros vemos es que hay políticas que tienen que ver con resolver más las problemáticas de las empresas, garantizándole las ganancias, garantizándole a través del ATP inclusive que sigan fugando divisas al exterior, y por otro lado la situación social, la situación alimentaria, la situación edilicia, la situación sanitaria, ni hablar, y de educación de las grandes mayorías que no están siendo consideradas para nada, y en eso hay que señalar la complicidad de las centrales sindicales, de las direcciones sindicales, que más allá de alguna pequeña diferencia o algún pequeño matiz, han venido acompañando las políticas de los gobiernos, han venido acompañando las medidas que se tomaron en el sentido de que se han perdido infinidad de puestos de trabajo, ha habido suspensiones, ha habido rebajas de salario, ya más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras han sido afectados de una u otra manera en sus condiciones de trabajo desde que empezó la pandemia. Así que lo que vemos es que las respuestas a las necesidades reales de las enormes mayorías siguen sin responderse y las necesidades se han profundizado, y vemos que lo que se viene seguramente va a ser peor, y si no hay una respuesta desde los trabajadores, desde los sectores populares frente a las políticas que estamos viendo, seguramente, como intentan, descargarán todas las consecuencias de esta crisis sobre nuestras espaldas, y nosotros nos preparamos justamente para poder dar una respuesta y que paguen aquellos que inclusive en el medio de la pandemia siguen acrecentando su fortuna, siguen ganando, siguen lucrando, mientras que en los lugares de trabajo, trabajadoras y trabajadores, nos exponemos a contagiarnos, nos contagiamos, y muchos también mueren en función de mantener esas ganancias funcionando. Así que vemos un panorama complicado, pero también vemos que hay una enorme fuerza desde nuestros sectores de trabajadores y de los sectores populares para poder cambiar la situación, para poder dar vuelta a la tortilla, como se dice vulgarmente en el barrio, y que esta crisis no la paguemos los trabajadores. Seguro. Hablando de la cuarentena, ya con esto cerramos, es el tema de cómo has visto, porque si no fue una respuesta espasmódica del gobierno de decir, bueno, de repente todos adentro, no importa la reducción de la actividad económica, que cierren comercios, empresas, porque eso se puede recuperar. La postura de la izquierda, desde este punto de vista, era, por ejemplo, bueno, hagamos una cuarentena, pero garantizando los ingresos totales de todos los trabajadores, comerciantes y demás, o haber hecho una cuarentena administrada, es decir, hacer rotar actividades, que se mantenga mínimamente la actividad económica. Sí, nosotros planteamos que la cuarentena es una medida que sirve, pero no en forma aislada, como fue, digamos, la política principal de los diferentes gobiernos. Inclusive al principio nosotros planteábamos que había que masivizar los test para poder saber dónde estaban, digamos, los focos de contagio, para poder contenerlos, para poder dar una respuesta, y que además todo esto tenía que venir acompañado con una política social, como decías muy bien vos, para garantizarle los ingresos a todos los trabajadores y las trabajadoras. Porque ¿qué cuarentena puede hacer una familia que se está muriendo de hambre? Que ya de por sí venía en una situación laboral muy mala porque estaban en negro, o estaban contratados, o eran precarizados, o directamente eran cuentapropistas que no tenían posibilidad de ningún ingreso. ¿Cómo le decías a esas familias, quédate adentro de tu casa si no tenían para comer? Claro. Muchos tenían situaciones estructurales y siguen teniéndola pésimas, sin agua en sus casas, sin cloacas. Entonces, si no venía acompañado de eso por una política social para garantizar los ingresos, para garantizar también las condiciones mínimas en las viviendas, era evidente que esto iba a fallar. Además, digamos, las medidas que se tomaron para sostener los trabajos en blanco o los empleos en blanco fueron más en función de subsidiar a las patronales que en garantizar los ingresos reales de las trabajadoras y los trabajadores. Así que para nosotros las políticas
han sido de alguna manera diseñadas en función de los intereses de una ínfima minoría que acumula la mayoría de los recursos y no en función de las necesidades reales, básicas, muchas veces de las enormes mayorías obreras y populares. De hecho, ni la alimentación está garantizada. Venimos hace un día de tener una buena noticia, que la justicia en la provincia le dio lugar al amparo que presentó la comunidad educativa y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, haciendo que se extienda el servicio alimentario escolar en cantidad y en calidad a todos los alumnos. Lo tiene que garantizar la justicia, algo que debería ser una cuestión normal de cualquier gobierno, garantizar la alimentación de los niños y las niñas en edad escolar. Ni siquiera eso, lo tuvimos que impulsar de conjunto. La banca, de hecho, apoyó el amparo para que la justicia obligue al gobierno a darle de comer a los chicos. O sea, en esa situación estamos, en esa situación nos plantean que todo depende de la responsabilidad individual de cada uno, como si elegir entre morirse de hambre o morirse por el virus fuera algo que le gusta a las familias y no una cuestión de vida o muerte, digamos, que están obligados muchas familias, infinidad de familias, padres, madres, a tener que salir a exponerse, a contagiarse y a morirse, o a quedarse en sus casas y morirse de hambre. Bueno, esta es la situación de millones de trabajadores y trabajadoras en todo el país, y nosotros desde ese punto de vista estamos impulsando desde el primer momento del aislamiento un montón de leyes que tienen que ver con darle respuestas a estas necesidades, pero lamentablemente en la legislatura de la provincia, como también en el Congreso Nacional y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los bloques mayoritarios no acompañan estas iniciativas. De hecho, las bloquean constantemente. En el caso de la legislatura bonaerense, desde el Frente de Todos y de Juntos por el Cambio han bloqueado iniciativas como, por ejemplo, esta, ¿no? Empezando por la centralización de la salud que planteamos para poner todos los recursos, los públicos, los privados, los de obras sociales, al servicio de hacer frente a la emergencia sanitaria, para que justamente todos podamos tener acceso a la misma calidad de atención y no porque tengas más dinero o porque puedas pagar una prepaga te puedas atender, mientras que hay cientos de miles de otras personas que no pueden acceder a la atención sanitaria. Hemos planteado también una ley justamente que tiene que ver con garantizarle las licencias al personal de salud que se encuentra en los grupos en riesgo, que no la tienen. Por decreto le han prohibido una licencia que tenemos todo el resto de los trabajadores, a los trabajadores y a las trabajadoras de la salud que son mayores de 60 años o tienen enfermedades preexistentes, y lamentablemente la mayoría de los casos mortales entre el personal de salud tiene, digamos, su centro en este grupo, en los grupos en riesgo. Así que, como esta, hemos presentado infinidad de iniciativas que tienen que ver con responder a las necesidades básicas, reales de las inmensas mayorías obreras y populares, como la de la alimentación, de la educación, de la salud, y no hemos tenido ninguna posibilidad de avanzar porque hay un bloqueo constante de los bloques mayoritarios que después se llenan la boca hablando de la necesidad de la respuesta, de garantizar derechos, pero lamentablemente a la hora de hacer concreta esa política se queda en nada más que en discursos. Así que para nosotros es fundamental, desde las bancas donde estamos, impulsar estas alternativas, pero como te decía, al mismo tiempo impulsando la movilización y la organización extraparlamentaria, porque es ahí donde se va a dirimir, inclusive en el momento en que se empieza a hacer más evidente el discurso de mano dura, de represión, de persecución, de empoderamiento a las fuerzas represivas de los diferentes gobiernos, como respuesta a los reclamos de la sociedad, los reclamos de los trabajadores, de los sectores populares. Vemos que la respuesta va a ser, evidentemente, como lo hemos visto también a lo largo de la historia, la represión, el control social, la persecución, el cancelamiento, la militarización de los barrios, como vimos al principio de la pandemia en Villa Azul y en Barrio Itatí. O sea, la respuesta que se está preparando es sostener las enormes diferencias que hay, las enormes desigualdades que hay, y garantizarle sus recursos, sus ganancias, sus enormes fortunas a un sector ínfimo de nuestra sociedad, cuando en realidad, digamos, que lo que hay que hacer es dar vuelta la pirámide. Hay que
poner todos los recursos que están en pocas manos al servicio de darle respuesta a las necesidades de la grandes mayoría. Para eso nos preparamos, para eso impulsamos en cada uno de los lugares de trabajo agrupaciones, tratamos de recuperar los sindicatos para ponernos al servicio de la pelea de todos los trabajadores de conjunto y no solo de algún sindicato. Sabemos que la clase obrera o los trabajadores no terminan en la puerta de nuestra fábrica o nuestro establecimiento, y tratamos de generar el mayor frente único posible de todos los que somos de una u otra manera agraviados por este sistema, por esta crisis que están descargando sobre nosotros, para poder dar una respuesta diferente y, como te decía al principio, evitar que descarguen esta crisis sobre los trabajadores y que la paguen los que han ganado históricamente. Hablabas, obviamente, de las necesidades de los barrios y de los sectores más populares. Entre esas necesidades está la de, justamente, vivienda, la de tierras. Te tocó ser protagonista muy de cerca en un caso que, bueno, es emblemático, ¿no?, para la provincia de Buenos Aires. Esto trajo muchísima discusión sobre el tema de la toma de tierras vinculada a muchísimas circunstancias. ¿Qué nos podés actualizar respecto del caso de Guernica, el partido presidente Perón? Y bueno, ¿y cómo compatibilizar todo esto, no? Porque así como hay gente que necesita tierras donde vivir, hay gente que también le costó mucho justamente adquirir un terreno y no quiere que se lo ocupen tampoco. Yo tengo que ir por los dos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizar todo eso? Sí, lo primero que hay que decir es que hay, digamos, enormes extensiones de tierra, lo mismo que enormes cantidades de viviendas que están ociosas o que están dedicadas a la especulación inmobiliaria, que no es un pequeño trabajador o un pequeño comerciante que ahorró toda su vida y compró un terrenito y hay alguien que se le mete al terreno. Esa no es la norma. La norma es que hay cantidades enormes de familias que no tienen posibilidad de acceder a una vivienda, que en el medio de la pandemia inclusive estaban pagando con mucho esfuerzo algún alquiler y al quedarse sin ingresos ni siquiera pudieron mantener ese alquiler y fueron desalojados, fueron echados a la calle, y las tomas de tierra tienen que ver con terrenos que están hace años desocupados, muchos de ellos no se saben si tienen dueños o son terrenos fiscales que no se usan más que para, como te decía recién, la especulación inmobiliaria, y donde el propio Estado debería dar una respuesta antes de que esto suceda. O sea, el Estado debería impulsar obras, enormes cantidades de obras para construir viviendas, para dar acceso a los créditos, para que las familias puedan acceder y pagarlo, porque la mayoría de esas familias no dicen regálenme una casa o regálenme un terreno. Dicen quiero tener acceso a un crédito, quiero pagar mi casa, quiero construirla, quiero un terreno, quiero pagarlo, pero tampoco hay posibilidades porque las políticas del Estado, no importa el gobierno, no es justamente darle respuesta a la necesidad de las viviendas de la familia, y esta es la situación que después vemos, donde cantidades ingentes de familias están en la calle, viven en la calle, tienen que tomar terrenos, muchos de esos terrenos son inhabitables. Hemos visto terrenos no solo en lo que vos mencionabas de Guernica, en San Martín, en La Matanza, en infinidad de lugares del conurbano, donde verdaderamente son pantanos, pero la gente no tiene otra posibilidad que entrar, poner dos maderas y una bolsa en el piso para no estar en la calle, para tener un lugar donde vivir, y así todo han sido reprimidos, hay intentos de desalojo, los cerca la policía, no los deja salir ni para comprar agua, para tomar agua. Es una bestialidad lo que estamos viendo, pero es la cara del sistema capitalista en su máxima expresión. Terrenos que no sirven para nada, pero que lo utilizan para hacer especulación inmobiliaria, que no se los entregan a los vecinos que quieren construir, que quieren pagar sus casas. Por otro lado, enormes cantidades de terrenos que son prendidos fuego, como se ve en el Delta, como se ve en Córdoba, como se ve en Santa Fe, para generar mayores campos para plantar soja, para destruir el terreno, el medio ambiente. La discusión de las megafactorías porcinas que se están discutiendo con China, tienen que ver todas con cómo se garantiza las ganancias de pequeños grupos, de pequeñas empresas, de pequeñas multinacionales, en detrimento de los intereses y de las necesidades de millones y millones de trabajadores y de habitantes de
de los pueblos, de los municipios, de los barrios populares, y desde ese punto de vista nosotros venimos denunciando históricamente esta situación y peleando para cambiarla. Entonces, la solución es muy fácil. Todas esas tierras que están sin dueño o que están dedicadas a la especulación inmobiliaria, igual que las viviendas ociosas, deben ponerse al servicio de darle solución a la problemática de vivienda que tenemos la mayoría de los trabajadores. De hecho, yo alquilo, no tengo posibilidad, y teniendo un trabajo en blanco desde hace más de 25 años, no tengo ni siquiera la posibilidad de acceder a un crédito para comprar una vivienda. No lo puede hacer, imagínate, un trabajador en blanco con un sueldo medianamente bueno, como los tenemos los trabajadores del subte. ¿Cómo puede acceder a una vivienda una familia que vive digamos, en condiciones prácticamente infrahumanas, donde no tienen trabajo en blanco, donde viven de las changas, donde viven de la recolección de cartón? La verdad que los gobiernos no quieren darle respuestas a estas situaciones, o la única respuesta que le dan después es la represión, el desalojo, la desaparición, la muerte de los pibes en los barrios populares, y además de todo esto, la demonización de los trabajadores o la demonización de los desocupados, la demonización de aquellos que salen a reclamar, cuando en realidad el problema está en otro lado, eso está claro, está en la desigualdad del sistema que se mantiene desde los diferentes gobiernos y desde los diferentes partidos que son los defensores de este sistema. Desde otro lado, nosotros peleamos, como te decía al principio, por cambiarlo de cuajo, por terminar con todos los privilegios de una casta que está instalada desde hace años en el poder, en todo que dirige, digamos, todos los recursos de la economía, y poner todos esos recursos al servicio de las enormes mayorías, porque entonces se le puede dar respuesta a todas las necesidades que tenemos. Ahora, si todo está en manos de muy pocos y las pocas migajas que quedan las tenemos que repartir a las trompadas muchas veces entre todos los millones que quedamos, ese sistema no sirve, está claro, y ese es el resultado que vemos en el empobrecimiento, la miseria, el hambre que crecen día a día en nuestro país y en el mundo. Claudio, nos estamos quedando sin tiempo. Yo quería también preguntarte por otro tema que está en la agenda institucional de la provincia, por lo menos, que vos representás a los trabajadores, muchos trabajadores de la provincia, del Estado provincial, están muy preocupados por su obra social, por IOMA. Bueno, en La Plata, y ahora también surgieron de distintos puntos de la provincia, de que están dejando de reconocer la cobertura de IOMA. Yo creo que en su momento vos presentaste algún pedido de informes o alguna requisitoria al respecto, y quería preguntarte, bueno, cuál era tu postura específica, ¿no? Bueno, empezarte diciendo que es mi obra social también, es la que yo tengo, claro, la que tiene mi compañera que es docente, la que tienen mis hijos, así que preocupado, digamos, en primera instancia, igual que cualquier trabajador o trabajadora que depende de IOMA como la única respuesta sanitaria. Nosotros presentamos, de hecho, un pedido de informe para que vengan a explicar a la legislatura la situación, tanto el presidente de IOMA, como también hemos planteado que venga el ministro de Salud, Daniel Goyán, a explicar qué está pasando con IOMA, que viene con una problemática de arrastre, sin darle respuesta a sus afiliados, con afiliados que esperan años para tener alguna prótesis, o que se mueren esperando algún tratamiento, o que se mueren esperando algún medicamento, y que a todo esto le han, digamos, sumado un anuncio que han hecho hace poco tiempo, presentándolo con bombos y platillos como si fuera algo favorable para los afiliados y las afiliadas de IOMA, que es que van a quitar 400 millones de pesos por mes de recursos que no son públicos, que son nuestros, de los afiliados, para destinarlos a sostener a los empresarios de la medicina privada. O sea, los empresarios de la medicina privada que tienen clínica, que tienen sanatorio, que tienen prepagas, que hacen grandes negocios, que no le importa para nada la salud ni la vida de la población, que lucran con ellos, bueno, van a recibir dinero de las y los afiliados a IOMA, que no tienen respuesta de su propia obra social, de mano del Estado de la provincia de Buenos Aires. Nos parece una locura total, mientras pasa lo que yo te decía. Gente que se muere, compañeros y compañeras docentes o municipales,
que están esperando por un medicamento que no les llega y que se terminan muriendo. Tenemos que financiar a los empresarios privados de la medicina. La verdad que nos parece un despropósito. Lamentablemente, como te decía, con tantos proyectos e iniciativas que hemos presentado, nos han bloqueado la posibilidad, igual que con el pedido de que el ministro de Seguridad, Sergio Berni, se presente también a la legislatura para dar explicaciones por el aumento de la violencia institucional, el aumento de los casos de gatillo fácil, y ni hablar por el caso de la desaparición forzada de Facundo. Ninguno de estos... La renuncia de Berni, ¿puede ser? ¿Estás pidiendo la renuncia del ministro Berni? Nosotros estamos en la misma sintonía de Cristina Castro, que es la madre de Facundo, y sus abogados. Entendemos que hay una responsabilidad del Estado en esta situación, que están encubriendo a la policía bonaerense, eso está claro, y que el principal encubridor, es evidente, es el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y que debe renunciar. Y si no renuncia, debe ser destituido por el gobernador Kicillof. Eso está claro. Y de ahí hay que empezar a investigar todas las responsabilidades que hay, que incluyen al fiscal, que incluyen a diferentes jueces, porque el caso es un caso típico de violencia institucional, de una desaparición forzada en manos de una fuerza de seguridad o una fuerza represiva, con, digamos, pruebas plantadas, testigos falsos, desviación de la investigación, inclusive el cuerpo que se halló hace muy pocos días. Los propios abogados y la madre de Cristina están planteando que fue plantado, con una zapatilla que después de tantos meses están en perfectas condiciones al lado de un cuerpo momificado prácticamente. O sea, es un caso típico de los que se denuncian históricamente del modus operandi delictivo que tienen las fuerzas represivas. Eso está claro. Entonces, nosotros acompañamos obviamente el pedido de la familia, de la madre de Facundo, diciendo fuera Berni. Eso está claro. Es el primer paso que debería dar el gobierno de Kicillof si realmente quiere dar respuesta al reclamo de justicia que está haciendo la familia. Así que, como te decía, todos estos pedidos, todas estas iniciativas han sido bloqueadas tanto por el oficialismo como por el bloque mayoritario de la oposición, desde Juntos por el Cambio. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo, acompañamos a la familia, acompañamos a los trabajadores y a las trabajadoras en sus reclamos, en las calles, en los lugares de trabajo, nos organizamos enormes plenarios. Estamos, digamos, impulsando esa organización que se necesita para poder dar vuelta este sistema, para poder dar vuelta la tortilla, otra vez con esta definición que nos parece muy gráfica, donde hay que poner de cabeza todo, porque así como nos dicen que está bien, que es la normalidad, está todo mal. Entonces buscamos otra realidad y nos parece que hay fuerza suficiente en la clase trabajadora y en los sectores populares para hacerlo, y apostamos a eso. Perfecto. Claudio Delle Carbonara, legislador provincial del Frente de Izquierda de los Trabajadores, muchísimas gracias por esta entrevista. Y quedaron muchos temas en el tintero que será excusa para un nuevo contacto, así que te agradecemos muchísimo. No, gracias a vos y a su disposición para cuando